Hola amigos y amigas, he estado meditando un poco acerca de la mujer cananea que nos presenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 15 de los versículos 21 al 28 y me gustaría compartir contigo estas reflexiones que me han llegado al corazón y a la razón. Vamos a comenzar. El texto menciona lo siguiente: en aquel tiempo. Y tal vez esta expresión característica del Evangelio, en aquel tiempo, no solamente se refiera al momento histórico en que vivió Jesús en Palestina. Podría ser que aplique al nuestro, a nuestro diario vivir, en medio de nuestras circunstancias, por ejemplo. Después menciona lo siguiente: saliendo de Genezaret, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Este texto en cuestión menciona que Jesús se retira a estos lugares, que no frecuentaba de manera ordinaria, porque no estaban cerca de su pueblo. Él traspasó sus fronteras habituales y decidió ir a donde no solía estar. ¿Alguna vez has abandonado tu zona de confort para ir a donde no te sientes en casa? Jesús también lo hizo. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Se da a entender que la mujer era oriunda de esa tierra y que había escuchado hablar de Jesús, por eso lo llama con ese título. ¿Cuándo usas el grito como medio de comunicación? Esta mujer lo empleó para llamar la atención de Jesús. ¿Tú cómo le haces para iniciar una conversación con Jesús? Y aunque no se sabe exactamente cuál tipo de espíritu estaba atormentando a su hija, lo que sí sabemos es que esto le estaba robando la paz, tanto a su hija como a ella. Y para Dios, el tema de la creencia religiosa no es un punto medular para obtener su ayuda. Pero Él no le respondió palabra. Hay ocasiones en la vida en las que Dios nos quiere ver actuando, no solamente mirando nuestras circunstancias vulneradas, sino haciendo la diferencia para impedir que éstas no nos roben la libertad y la felicidad. Cuando uno hace oración, puede encontrarse con un frío silencio de parte de Dios, y esto incluso puede entenderse como una negativa o indiferencia. Tal vez lo que Dios nos quiera decir es que ha llegado el momento de empezar a extender nuestras fuerzas y con su gracia modificar lo que no nos deja en paz. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Concédelo, porque viene gritando detrás de nosotros». Es interesante que no se mencionan los nombres de quienes pronunciaron esto. Pareciera que al autor no le importa saber su identidad, porque lo que verdaderamente es importante reside en lo que dicen y hacen, y no en quién lo dice. Sea por mala gana o hartazgo, pero Jesús escuchó su petición. ¿Alguna vez alguien ha orado por ti? ¿O tú has orado por otra persona? Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel».
Con una lectura descontextualizada de estas palabras, podríamos creer que a Jesús no le interesa atender a las demás personas. Pero eso no ha de ser así. Es necesario contemplarlas en el total de esta historia. Lo que más me llama la atención de esta oración es que Jesús responde a la petición de sus discípulos y posteriormente mostrará un cambio de mentalidad, una respuesta ante la interpelación de esta mujer. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. ¡Qué valentía de la mujer! Ella, al encontrar una primera negativa, toma la iniciativa y se adelanta en el camino. Muy seguramente tuvo que correr. Se esforzó y luego de mostrarse inquieta, con humildad, se postra en el suelo para solicitar su auxilio. Cuando tú encuentras una negativa en la vida, ¿cómo reaccionas? ¿Corres? ¿Gritas? ¿Te escondes? ¿Te sientes minúsculo, minúscula? ¿O te postras? Él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Estas palabras son sumamente inquietantes porque, en la actualidad, las ciencias y el pensamiento colectivo incentiva la constante búsqueda de la plenitud personal y promociona el trabajo constante para obtener el proyecto de vida que uno desea. Parece que Jesús tiene claro a quiénes tiene que salvar y hace una comparativa muy fuerte, que no ha de ser sacada de contexto. Estas palabras no significan lo mismo para la comunidad de aquellos tiempos que para nosotros. Las entendemos de una manera diferente. Jesús trata de atender el proyecto del reino de Dios. Es perseverante, pero nos dará una sorpresa. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer, una vez más, toma la palabra e interpela a Jesús. Esto es así porque ha generado un diálogo. Se ha colocado en el lugar propicio para charlar con Jesús. ¿Cómo es tu diálogo con Jesús? ¿Dónde dialogas con Él? ¿Cómo es tu actitud? ¿Para qué lo buscas? Entonces, Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que te suceda tal como deseas. Dios, en la persona de Jesús, realiza un proceso de humanización. Hace a un lado sus fronteras religiosas y extiende su mirada hacia esta mujer cananea. Reconoce que la fe no les es propia a los judíos. Se da cuenta que la religión no es obstáculo para estar en la dinámica de la fe. Jesús acepta esta diferencia, se sorprende ante la motivación de la mujer y de su boca salen palabras curadoras. Un reconocimiento a la mujer y una promesa de salvación, tanto para la hija como para quien se postró. ¿Tratas de incluir en tu vida la perspectiva de las demás personas? ¿Integras en tu espalda la carga de otros de manera sana?
te interesa el bienestar de los demás, respetando sus creencias y fomentas su fe. Finalmente, el texto cita lo siguiente: y desde aquel momento quedó curada su hija. No quiere decir que nunca se volvió a enfermar. Ojo, solamente indica que la manifestación de fe de su madre fue motivo de salvación para ambas mujeres. Es diferente enfrentar la enfermedad e inseguridad cuando la fe forma parte de nuestra identidad. Y concluyo, ojalá que todos podamos tener un día la fe de esa mujer cananea, que podamos romper nuestras fronteras, que dejemos a un lado nuestra autorreferencialidad, como menciona el Papa Francisco, y que nos atrevamos a ser agentes activos en la construcción del reino, porque tú eres parte del milagro.